No sé qué decir exactamente, Clau. Por primera vez, la tecnología que no tiene palabra de honor nos ha fallado. Pero al tema principal que con la maestra Beatriz debimos haber desarrollado, lo vamos a hacer en algún otro momento, porque ahora no solo es un compromiso con la audiencia, con la gente que nos sigue, por supuesto con la maestra Beatriz Osorio Palma, sino también con nosotros mismos, Clau, porque no podemos simplemente decir, ay, falló y ya. No, tenemos que resarcir la situación. Pero bueno, pues como todos en la vida y en especial en el área de los shows, ¿qué dicen? El show debe continuar. El show debe continuar. Maestra Beatriz Eugenia Osorio Palma, te ofrezco abiertamente disculpas porque estaba yo esperando este programa para ti, pero lo vamos a hacer. Pero bueno, continuamos. Clau, ¿cómo le va? Vamos a saludar como si fuéramos llegando. ¿Cómo está? No, pues yo la verdad sí, ya viene encanijada. Sí, yo sí no puedo ocultar mis... Bueno, ok. Sí, digo, es como en todo, ¿no? Las cosas que se hacen en vivo, siempre hay puede pasar algo y pues hoy pasó. Pues es porque vine. Sí, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, como dice la canción. Sí. Bueno, pasan cosas. Ya, ojalá que la próxima semana nosotros tenemos como esa forma de tener esa continuidad en los programas, como ese hilito, ¿no? Entonces, ojalá que la maestra la siguiente semana nos pueda dar un campo y podamos terminar pues este merequetengue, que no terminó el merequetengue, pero que además seguimos acompañados y eso es bien padre, ¿no? Porque tenemos tela de dónde cortar. Ay. Bueno, pues dicho lo anterior, ahora quiero agradecerle a Ana María Varela Tapia. ¿Le suenan los apellidos? Claro que sí, orgullosamente. Me da mucho gusto presentar a mi hermana, quien es profesora de primaria. Y digo aunque ya está jubilada desde hace como 11 años. Uh-huh. ¿Sí? Pero ella durante 27 años fue no solo docente, sino funcionaria a nivel primaria. 28 años en las primarias, de las cuales 7 directora. 35. Pero 28 sí. Como docente, 7 como directora. Tengo problemas con las sumas. 28, 7, 35. No, yo hablaba de las UMAS con las que se cobra. No, yo también tengo problemas con las UMAS. Bueno, hablaremos de eso en un ratitito. Va de nuevo entonces, 27 años como docente y 8 de directora. Sí, más o menos, sí. O sea, 30 y X. 35. No puede ser. Ay, qué increíble. Increíble. Una cana por cada chamaco. No, yo creo que son como 50 por chamaco, porque son muchas. ¿Sí? Pero contenta, orgullosa, feliz, 11 años jubilada. Qué padre, ¿no? Porque pensaríamos, o sea, como mamá, yo digo, bueno, igual y una maestra jubilada diría, ya, o sea, qué bueno, ya estuvo, ¿no? O sea, ay, nos vemos. Chamacos, pero no, estamos escuchando a alguien que dice orgullosamente, qué padre. Sí, qué padre. Sí. Cuéntanos eso. Orgullosamente porque, dije orgullosamente jubilada. Ajá, exacto. Sí. Me siento muy orgullosa, realmente me quiero mucho, me siento muy orgullosa de mi persona, porque hace rato comentaba fuera de todo esto que yo como docente tenía la obligación, por hablar de tiempos, de cumplir 28, 27 años, 6 meses, un día en servicio para poderme jubilar. 28, más o menos. Yo me eché 35 y yo les decía, bueno, por obligación tenía que cubrir los 27, 6 meses, un día, y el resto, los otros 7, 8, fue por necesidad. Y lo digo abiertamente, ¿no? Mis hijos estudiaban, un maestro cuando se jubila gana mucho menos que en activo, y yo no me podía dar el lujo de dejar mi trabajo. Obviamente tenía a mi esposo, nos apoyábamos, pero yo no me podía dar el lujo de dejar el trabajo porque los gastos continuaban, mis hijos seguían estudiando y yo quería terminar esa tarea también.
¿sí? Okay. Entonces, bueno, esos 8 años más los trabajé con mucho gusto, pero ya así como que con el sentimiento de que yo ya tenía que estar afuera. Le eché muchas ganas, cumplí, por eso me siento orgullosa. Y bueno, y afortunadamente cuando mis hijos terminan sus estudios y demás, ya pude decir, afortunadamente ya me puedo jubilar. Y después de esos 35, 11 años, aquí sigo. Wow. Iba a decir, ¿aprendiendo todavía? Sí, porque diario aprendemos. Ahora tengo nietas y no puedo evitar el darme cuenta o el comentar con mi nuera, por ejemplo, o platicar con mi nieta que te dejaron de tarea, o se acercan y abuela, ¿cómo se hace esto? O sea, sigo de alguna manera enseñando y también aprendiendo porque no me doy cuenta que las cosas ya son muy diferentes. Se me viene a la mente algo, o sea, de repente no le pasa así, ¿no? Por la cabeza de, ¿qué te dejaron de tarea? No, pues que esto... Uh-huh. Iba a decir una palabrota, pero es que no puedo, ¿no? Pero entonces yo diría, no de repente se le cruzan así como los cables y dice, ¿por qué dejan esas cosas? No le ha pasado. Sí, yo no vine a hablar de planes y programas de estudio porque yo obviamente ya después de 11 años, y yo le comentaba aquí a tu Juan, hermano. a mi hermano, es mi hermano, no lo puedo evitar decir mi hermano, obviamente ya no es que esté desconectada, estoy desactualizada después de estos 11 años, pero sí puedo decir a favor de los docentes que nosotros tenemos que cumplir con planes y programas de estudios. A veces también nosotros decimos, ¿pero por qué? ¿Sí? Uh-huh. Pero también le echamos de nuestra cosecha para salvar un poquito eso, ¿sí? A veces, aunque no queramos, tenemos que realizar actividades o hacer cosas en bien de los niños, aunque pensemos que son aprendizajes que después no les servirán. Yo sí llegué a pensar, ¿para qué me enseñan la raíz cuadrada? Ok. O sea, sí lo llegué a pensar y a la fecha lo pensaría porque hasta ahorita no la necesito. Ay, obviamente habrá quien estudie otras cosas y le hizo falta. No, ¿y o sea, igual y sí, entiendo que no es como que vengamos al programa a hablar de planes, pero es necesario, ¿no? Es necesario que nosotros y además los que nos están escuchando, de repente hay preguntas como, ¿por qué hay materias, así, ¿no? Materias, horarios que les dan a algo que pasa el tiempo y dices, güey, ¿para qué quiero estudiar la flauta? 2 horas de flauta. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿para qué? Yo hoy en día... No ha usado la flauta. Ay, y ahí tengo como 5, ¿no? De mis hijos, ¿no? Y dices, güey, ¿por qué no les enseñan otra cosa? No sé. Esa posición, Clau, me parece bien interesante porque muchas personas que ahorita nos están escuchando dicen, sí es cierto. ¿Por qué? Pues, ¿por qué a lo mejor no nos enseñaron cuadrada, otra cosa? como dices. Sí. Pero si estuviera aquí una profesora, a lo mejor Ana María, que sí. fue docente y además directora, y entiende de manera global la educación artística es claro. muy importante. Sí, claro, no son bailables. Mi hija es docente, da artes en escuelas secundarias técnicas y a veces por hacerle enojar le digo, oye, el bailable, no son bailables, mamá, sus términos ya más profesionales, porque ella es egresada de Limba y bueno, igual y yo comenté la raíz cuadrada. A mí no me ha servido a la fecha, no he tenido la necesidad, pero la flauta sí ya use las flautas que tiene en casa porque es parte de la formación de los niños, desarrollan otras habilidades. Ellos para su formación sí requieren de ese aspecto, de las artes, vaya, sí, la guitarra, la flauta, bailar, cantar. Sí, igual a usted no le gusta la flauta, le gusta la guitarra, aceptable y respetable, pero hay a muchos niños que les gusta la flauta y bueno, y conozco personas que a la fecha tocan flauta ya profesionalmente.
Me parece la posición de Claudia también loable. Digo, entiendo que la Sí. justificación y la razón de la existencia de las artes en la formación humana es Claro. fundamental y muy Sí. importante. Claro. Sin embargo, decía, me parece esta posición también importante porque de pronto las competencias, ahora que se trabaja con competencias, ahora la gente tiene que saber hacer también. Sí, es cierto que saber pensar, saber sentir y todo este tipo es maravilloso y además forma parte, decía, del desarrollo integral del ser humano. Pero saber hacer, saber resolver situaciones, eso es fundamental, Sí. muy importante. Ojo, porque no estoy diciendo que tocar la flauta no nos ayude a resolver, porque a lo mejor la sensibilidad, el desarrollo de la creatividad nos ayuda a resolver situaciones, que también es muy importante, ¿no? Pero sí de pronto nos enfrentamos a situaciones donde dice Claudia y dice bien, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Para qué le dejaron esa tarea? Porque los papás a veces, desde nuestra experiencia y también desde el lugar de papás, entendemos que de verdad requiere eso este niño. Hay niños que desarrollan diferentes, bueno, los niños desarrollan diferentes habilidades y lo podemos ver ya a nivel adulto. Yo fui docente, psicóloga, médico, arquitecto, ingeniero, pero también hay directores de orquesta, bailarines profesionales, músicos, personas que cantan hermoso. Posiblemente el que canta hermoso no se le dieron las matemáticas, pero canta hermoso y está desarrollándose profesionalmente. O podemos hablar igual de trabajos, vaya, que se llevan a cabo en la vida diaria. Posiblemente el pintor no la hizo en biología, pero hace su trabajo muy bien. Pero pinta delfines, Sí, sí. arbolitos. Al final del camino, los profesores juegan un papel bien importante porque parecería, no parecería, es como la segunda casa, ¿no? Y entonces sí hay maestras que muy puntualmente dicen, aquí no se educa, la educación viene de casa. Yo lo leo mucho, Sí. o sea, en todas las redes sociales, en todos los... Pero yo digo que también allá. Sí, pero es la segunda, usted lo dijo Sí. muy bien, es la segunda. Y yo creo que la educación en nuestro país en mucho está mal, porque se piensa que es la primera, la de la escuela. No. Y no. No. Se educa en casa y la escuela es nuestra segunda casa, ¿sí? Pero las bases, los cimientos, vienen de casa. Ujú. Vienen de casa. Si esos cimientos no están fuertes, si no son lo suficientes, el maestro muy difícilmente va a poder llevar a cabo su labor como debe ser. Sí, entiendo, pero también está la capacidad de maestros, y no todos, porque vamos a decir que sí hay unos muy mulas, o sea, con todo respeto. ¿Para las mulas? Ajá, para las mulas, pero sí hay algunas maestras bien mulitas, ¿eh? Y hay algunas otras que no importa si el día de hoy no te voy a enseñar la suma, ¿no? Si vienes triste, si el niño viene triste, se ocupan de eso. O sea, es como de apapacharlo, como de... Y cuando uno llega por el niño, digo, a mí me ha pasado, y que me dice la miss de mi bebé, hoy estuvo triste, hoy estuvo todo el día conmigo, y habló de esto, y dices tú, qué buena onda que hubo alguien que apapachara, pues, a mi bebé, ¿no? Pero hay unas bien molitas, pues, así como, pues, no le ponen, buena onda, no le ponen sentimiento, ¿no? Y justo lo que es el título de nuestro programa, o sea, no solo es la vocación, que es fundamental, ¿no? Sino este sentimiento, esta decisión de estar, de acompañar a un ser humano. Yo pudiera comentar, si me permiten, que no me quiero ir así, muy así, obviamente soy docente y no me gusta que digan, ay, muy mulitas. Sí, aunque sea verdad. Perdón, pero es que como aquí sí se da bien la sinceridad. No quisiera irme a decirles el 99.9 de los maestros
sí somos como usted dice que le gustaría que fuéramos. O sea, ya es irme el uno es el que falla. No, yo también he ido al servicio médico y el médico ni me ve, ya está haciendo mi receta y no ni me revisó ni nada. Digo, espéreme, todavía no me pregunta qué me duele, ¿sí? Yo le pedí al albañil que hiciera una losa y se está filtrando el agua, se está cayendo. O sea, en todas las profesiones, en todas, siempre va a haber su frijolito negro, ¿no? Pero yo sí les puedo decir que la mayoría de los maestros hacemos eso. En mis 35 años de servicio, el dedicarnos a nuestros niños. En mis 35 años de servicio, yo les puedo decir que casi los 27 que estuve como docente frente a grupo, ¿sí? Casi en cada año tuve 1 o 2 niños que iban sin comer y yo tenía que buscar qué darles de comer para que aguantaran. Había niños que llegaban a dormirse a la clase porque nadie les fijaba un límite de que hasta tal hora la televisión o a tal hora te acuestan, se desvelaban y llegaban a dormirse a clase, ¿sí? Y obviamente los maestros, yo considero que ahí entra la vocación y la humanidad. Somos apapachadores, yo lo fui en mucho y gané mucho porque mis alumnos me seguían mucho por eso, ¿sí? La mayoría de los niños van a la escuela, bueno, no la mayoría, un porcentaje, no voy a generalizar, van a la escuela buscando lo que no tienen en casa. A veces muchos van y buscan cariño, muchos van y buscan comida, muchos van y buscan la compañía de sus compañeritos de clase, ¿sí? Esa palabra de aliento que muchas veces les hace falta. Entonces, sí, puede haber maestros mulas y yo conocí algunos, inclusive, yo tuve una maestra en primer grado golpeadora, nos pegaba cuando no cumplíamos y yo crecí con esa idea de vieja mula. Sí, pero obviamente ya cuando llego a ejercer la docencia, pues evito que ocurra eso. Y como directora, con más razón evito, ¿no? Justo eso era lo que iba a preguntar, porque estoy entendiendo que existe una percepción, y todos hablamos de cómo nos va en la feria, sí, ¿verdad? Existe una perversión. También hay perversión. Profe, bueno. Existe una inconsciente. una percepción del profesor, tanto de una manera como de otra. Sí. ¿Sí? Y cómo lo vivimos, eso me parece importante. Pero bueno, hermana, tengo que decir algo porque si no lo digo ahorita se me va a olvidar o ya el contexto no lo va a permitir. Claudia, quiero que sepa que una de mis primeras maestras en la primaria fue Ana María. Ella me dio clase. O sea, imagínese su edad. No, perdón. Sí. Es por lo que me siento agredida ahorita, porque qué necesidad. Ajá, sí, es lo que le dije, lo que le dije al principio, ¿no? Sí. Ella me dio clase. Y yo recuerdo de niño, porque era yo un niño en la primaria, que ella se desvelaba haciendo su material didáctico y se ponía a hacer cosas que yo decía, ¿para qué tanto? Y ahora, casi 60 años, sigo pensando, ¿y para qué habrá hecho tanto? Lijar madera, textos, no sé, como una pluma que marcaba el cargo. Recortar, como, sí, pintar, lijar, hacer. todo eso. La madrugada, o sea, tengo anécdotas donde no veía a qué hora se dormía ni a qué hora se levantaba, estaba en vivo, pero trabajando para los alumnos. Entonces, de pronto, cuando escucho estas percepciones, donde existe tanto la maestra buena como la maestra mala, yo digo, pues detrás de la maestra hay un ser humano. Hay un ser humano que se desveló, hay un ser humano que se preparó, hay un ser humano que se dedicó, sí, a aprender la teoría y todo de lo que no queremos hablar hoy, pero sí preparando la clase. Y de pronto el agradecimiento se estilaba que a la maestra la manzana, ¿no? Sí. Sin veneno. Sin veneno. Maravilloso, pues, maravilloso, ¿o no? Sí. Pero también esta depositarle al profesor, a la profesora, la obligación de la crianza y del cuidado de los hijos. O sea, porque también existe eso. O sea, que tenemos que hablar, sí, de la maestra, pero también de los papás y ese vínculo. Porque era muy diferente. O sea, muy diferente. Hace ya algunos años,
había una permisidad importante, ¿no? De los papás de, usted haga lo que tengan que hacer. Sí, castíguelo. Había quien decía, pégale. ¿Por qué? Y los maestros sí pegaban, o sea, ¿cuántas películas mexicanas, ¿no? Nos enseñan eso? O sea, era el reglazo, ¿no? Y entraban los morritos ahí con su portafolio, no sé, tipo película Pedro Infante y por allí, por esa época, y entraban los chavitos así de, prácatela, ¿no? Y órale, ¿no? Y uno es como, hoy en día, No te por atrevas. favor, y no es como de, la misma me gritó, ay, hijita de su madre, no, espérame. O sea, y entonces decimos, ¿cuándo? Entonces, ¿no? Si cuando nos conviene, sí dígale, sí haga. ¿No? Entonces, ha cambiado, o sea, los tiempos han cambiado. Pero también en el tema de la educación, también, o sea, ha habido una voltereta increíble. Había una frase que decía que la letra con sangre entra. Uh-huh. Muchos docentes, muchos maestros, yo creo que lo aplicaron al pie de la letra. Insisto, yo les comenté, yo tuve una maestra que nos castigaba físicamente en primer grado de primaria, el grado que es muy significativo Ay, para sí. los niños, ¿no? Sin embargo, pues yo les puedo decir que los que aprendimos de esa manera, pues muchos aquí seguimos bien, educamos a nuestros niños todo bien. No estoy diciendo que sea lo correcto. Yo no Ajá. estoy diciendo de ninguna manera, porque insisto, cuando yo ya trabajé, ya fui directora, obviamente yo era algo que a los docentes de mi escuela les especificaba y a los niños no se pasen de listos, porque aquí la primera que entra, yo no me espero que venga el papá, yo, ¿sí? La mamá. Okay. Sí, como dice usted, los tiempos han cambiado. Se le ha restado mucha autoridad al maestro. Se le ha restado mucha autoridad y no estoy diciendo que la autoridad sea golpear a los niños, pero sí el hecho de que la maestra me habló fuerte, ay, pero ahorita voy, eso, el niño se da cuenta que el papá, la mamá va a reclamar, lo hemos visto en la televisión, padres que llegan y golpean a los maestros, ¿no? Sí. Y ese es pésimo ejemplo para los niños porque pues las cosas así no se resuelven. Posiblemente el maestro habló fuerte, posiblemente el maestro habló feo. Sí, como decía Juan, somos seres humanos. Él habla de todo el material que yo hacía y demás. Vaya, yo desde que estudiaba, yo soy orgullosamente egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Ahí aprendí todo. Yo digo que todo, ¿sí? Y yo recuerdo que hacíamos material para cada niño. En ese tiempo había grupos de 40, 50, 60 y teníamos que hacerle su material a cada niño. Y en aquel entonces recuerdo que iniciaba a funcionar el metro, para que calculen mi edad, ¿no? Iniciaba, el metro era nuevecito en aquella época y yo me subía con mis bolsas de materiales, ya había bastante gente y después salían y se llevaban mi bolsa y mis materiales por ahí quedaban botados. Sin embargo, el maestro, bueno, pues salía, recogía, acomodaba y cumplía, ¿sí? Y a la fecha muchos seguimos o siguen cumpliendo. Se le resta autoridad al maestro y desgraciadamente por eso también los niños ya se sienten a veces con el derecho de decir, ¿y usted qué? ¿Y usted esto y lo otro? Fallas, insisto, como en todas las profesiones, no, tampoco voy a decir que somos santos, pero sí es una profesión que requiere de mucha humanidad, de mucho amor, de mucha paciencia, empatía, tolerancia, todo lo que quieran ustedes decir, ¿no? Ana María, como directora en su momento, ante una situación como las que se están describiendo, donde al profesor se le quita autoridad y a veces es rebasado, incluso amenazado, hostigado, golpeado y ha habido de todo, ¿qué hacemos? Regreso a la pregunta, como directora, si tú ya viste que tuviste una maestro, que tristemente se equivocó y que agredió, la agresión física, verbal, etcétera, o sea, no solo golpes, la agresión rebasó, atacó, digamos, la integridad humana de ese alumno. Es mi compañera de trabajo, pero soy la directora y ese es un ser humano y está siendo violentado. ¿Qué hacer? Hay que hablar con el compañero, porque bueno, hay muchas formas de solucionar los problemas, ¿no? Yo hice muchas actas. Bueno,
como 10 actas administrativos en mi tiempo Por como curso. directora, ¿sí? Inclusive por bullying de niños a niños, ¿no? Primero yo creo que es que hablar con el compañero maestro, porque no dejamos de ser compañeros y volvemos. Los maestros somos seres humanos como todos. Tenemos esposo, tenemos hijos, tenemos obligaciones, tenemos actividades, tenemos a veces flojera, sueño, tenemos todo, ¿no? Entonces nosotros no sabemos, yo les decía a los maestros, no critiquen a un niño porque viene sucio, porque se quedó dormido o porque viene sin comer, más bien hay que investigar por qué está ocurriendo todo eso, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el maestro, sí, igual el maestro pegó el grito porque lo hicieron enojar en casa y no tiene por qué irse a desquitar en la escuela, pero igual ahí está yo, ¿no? Igual el maestro no ha comido, ¿sí? Y tiene hambre y ya quiere que se acabe el turno y ya quiere ir a comer. O sea, hay muchos factores que influyen también. Temas personales. Sí, que no tengo dinero, que tengo que pagar esto. O sea, todo. Estoy divorciando. Influye, sí, influyen muchas cosas. Por eso hay que hablar primero con el compañero, ¿no? Y decir qué te está pasando. En las escuelas, por lo regular, hay apoyo, psicólogos, terapeutas se dice, ¿verdad? Psicoterapeutas, para ser más específico. Pues si es necesario mandar al compañero maestro, pues también que vaya un ratito a platicar con su compañero psicólogo, ¿no? Es más, tomes el resto del turno, maestro, y mañana regrese más tranquilo. No puede ser. Si el maestro insiste en tener esa actitud y ese comportamiento, pues ya entran otros tipos de sanciones, exhortos, llamadas de atención, memorándum, actas administrativas, reportes. Y la pregunta la digo incluso con cierta gana de polemizar. Porque la directora... No quiero. Por eso ya jubilada, ¿no? Porque la directora al final tiene una obligación de salvaguardar la integridad, Sí. Tanto moral como física y por supuesto del devenir académico de la escuela, de los niños, por supuesto. Y su compañera de trabajo, su compañero rebasó la norma, por decir algo. Es merecedor de una sanción. Sí. Pero es mi compañero. Entonces, ahí el ambiente laboral va a empezar a generar situaciones. Y que el sindicato y que todo ese rollo, ¿no? Pero también al mismo tiempo, si es versus el niño o contra el niño, entonces también viene un conflicto con la familia. Me acuerdo mucho de esas escuelas, ¿no? Insertadas al centro de una colonia conflictiva del Estado de México o de la ciudad. ¿Sí me explico? Donde el maestro viene de extranjera, viene de otra colonia y es un extraño y entonces ya lo están esperando, la gente del barrio. Es un conflicto. ¿Cómo manejar situaciones de ese tipo? Sí, hay escuelas muy difíciles. Hay escuelas muy difíciles. Yo me acuerdo cuando fui egresada de la Nacional de Maestros, nadie se quería ir a Cuautepec. ¿Sí? Porque se decía, es un barrio muy difícil, es un barrio muy peligroso, es un barrio. Sin embargo, también conocí maestros que trabajaron por años en Cuautepec y amaban Cuautepec, porque la gente muy agradecida, la gente muy colaboradora, cosas que no ocurrían, por ejemplo, en Lindavista, ¿sí? Ahí llevaban al niño y cumplían con llevarlo, pero no había la misma colaboración, el mismo apoyo que posiblemente en Cuautepec, ¿no? Es difícil. A veces también hay necesidad de enviar a los padres también al apoyo psicológico, ¿sí? Pues sí, a veces también eso es bien importante. Es muy posible que vayamos con el médico porque me duele el estómago, la cabeza, me está doliendo una pierna, lo que sea, pero para ir con el psicólogo es muy difícil, porque cuando a un padre de familia se le dice que al niño se le va a canalizar con el psicólogo, o que él tiene que ir a hablar con el psicólogo antes porque se le va a canalizar al niño, ellos inmediatamente, la mayoría reaccionan feo porque piensan que se les está diciendo que están locos. Sí, es un tema de cultura, ¿no? Es un tema cultural. La psicología es para quien está mal. Hasta donde lo viví. Claro, no. Claro, 11 años retirada.
sigue siendo de pronto esa situación, ¿no? Es este tema álgido de ir a la consulta es porque se está mal y yo digo que es para estar mejor. ¿Sí? Claro. Pero bueno, entonces sí, qué difícil estar insertada en una sociedad, en este caso una micro sociedad que sería la escuela, donde se juegan muchas cosas, donde hay una gran responsabilidad, por supuesto los niños. Acabo de ver las noticias de una escuela militarizada donde hubo un deceso y todo, Sí. o sea, toda una serie de situaciones que al final el maestro es el responsable. Voy a contar, si me permiten, allá por 1993, ¿sí? Cuando Claudia Ver, una chamaquita que creo que iba en el kinder. Ah, ya había nacido en ese entonces. Sí, no, En el 93, ¿todavía no nacía Clau? No, creo que Ahora, no. haga numeroso, le va a estar igual que yo con las sumas. Yo sí, tú también, porque fue tu maestra, pero... Sí, creo que Claudia no. tiene 36 años. creo. 38. 38. Ya Voy a cumplir 38. ya se le notan algo así como Sí. casi 40, ¿eh, Clau? Ajá, no. Los 40 son los nuevos 20, así por ahí. Sí, a mí me dijeron de los 65, lo mismo. Cuando cumplió hace muchos años, 65. Ay. Bueno, en 1993 trabajaba yo para una escuelita, el mal llamada guardería, porque parecía que los niños se iban a guardar Sí. a esa escuela. Ya después cambió el nombre Centro de Desarrollo Infantil, ¿sí? Como si fuera el único lugar donde el niño se tendría que desarrollar. Ese tipo de problemas de la nomenclatura y que nos invita a pensar muchas cosas. Bueno, trabajaba yo allá. 200 niños, desde 45 días hasta los 5 años, era preescolar. Y mi anécdota va en relación a la pregunta, porque resulta que efectivamente era escuela privada, donde obviamente entre más alumnos, más colegiatura. El sueldo del maestro no estaba en esa fórmula, pero... No, pero se va más Sí, ganancia. pero había más ganancia. Entonces, si había 45 niños y cabían 46, pues le metíamos una sillita más, no había bronca. ¿Sí me explico? Y al final la maestra, como ser humano, pues ¿qué cree, Clau? Pues que tiene que ir al baño, porque pues, ni modo que no. Sí. Y entonces tenía que hablar, ahora ya hay celulares, rápido, pero en aquel tiempo le tocaba a otro, oye, ¿me ayudas cuidando a mi Ay, grupo? sí. Para poder ir al baño, y la maestra, la otra, la de al lado, si se llevaba bien y decía, sí, amiga, ve al baño. Casi ¿no? siempre nos hemos llevado bien. Sí, sí, seguramente, ¿no? Sí, entonces como que le cuidaba al grupo, pero nomás le echaba así como que el ojo desde lejos. Claro, se porque pues metía. ellas tenía su grupo. También tenía su grupo. Y entonces era así como común. Y un día escuchó un grito, pero de ese grito desgarrador, ¿sí? La maestra salió al baño, los niños empezaron a hacer la fiesta, y resulta que ahí viene la Miss, y todos se meten corriendo y a cerrar la puerta. Entonces imagínense, 10 niños cerrando la puerta y uno que apenas va queriendo llegar, mete la mano entre el quicio y la puerta, Y los dedos. y adiós dedos. Entonces, lo que era el juego de los niños se convirtió en un drama. Yo llegué, yo era el director de esa escuela, llego y el niño en un llanto con la mano ensangrentada y el dedo en el piso. Sí. A correr al hospital. Ahora, llámale a los papás. Llámale a los papás. Pobre de la maestra, ¿no? Y que el Porque maestro no se quiere ir al baño. esconda. Sí, Sí, ¿por porque qué? culpable la maestra. Claro, porque no tiene derecho a ir al baño casi, ¿no? Sí, Entonces también eso lo tenemos que pensar. sí. Toda la gran responsabilidad que tiene y en un ratitito cambia todo. En un ratito. Y muchas veces él es el maestro que ha cumplido con todo. El maestro que da el 100 Y en con su un trabajo. tantito ya El fue. maestro que le da amor a sus niños, que se prepara. Y en un minuto que fue al sanitario ocurrió algo así. Suele ocurrir y es grave. Es grave porque muchos maestros llegan a perder el empleo por ese motivo o llegan a quedar, ¿por qué no decirlo? Traumados, ¿no? Porque ya después aguántate, ya no quieres ni ir al baño, Sí. por el miedo que va a volver a ocurrir, ¿no? Pero así ocurre. Entonces eso también hay que pensarlo, ¿no? Que ese profesor también es un ser humano que tiene necesidades, que tiene sentimientos, lo dijo usted muy bien, Claudia, está pasando por cosas personales, que el divorcio, que el marido, que
vecino, Y etcétera. que a veces no te Que el vecino preguntan. no me hace caso, que la vecina ya me Sí, engañó. y que, Me engaña con su marido. Me engaña con su marido, la vecina. y que nadie te pregunta realmente qué te hace falta. O sea, nuestras autoridades, se dice que la SEP nos da todo. La verdad, en las escuelas hay Híjole. muchas carencias, muchísimas carencias. No vengo a hablar de eso, hay muchísimas. No, está bien. Y muchas veces el maestro está los bien. tiene que subsanar, ¿no? Yo les puedo platicar, si se puede, una anécdota, algo que me ocurrió, que me dejó muy marcada, ¿no? Yo trabajaba ahí por el Metro Indios Verdes en la Escuela Pascual Ortiz Rubio, Órale. sobre Ticomán, ¿sí? Por si alguien está escuchando, por si que alguien sepan dónde escucha. fue. Ahí, ya no me pueden ir a buscar ahí, pero yo ahí trabajé. Y bueno, yo en la mañana, el director me daba quinto y sexto de primaria, porque decía, tú eres muy buena con esos grados. Quinto, sexto de primaria. Terminaba mi turno, salía a 12:30 se supone, pero nunca salimos 12:30, los maestros siempre salimos más tarde, y trasládate a veces hasta sin comer, que esa es otra de las situaciones, al otro turno, ¿no? Yo entraba a las 2 de la tarde en la Pascual Ortiz Rubio y ahí el director me daba primero y segundo porque tú eres bien buena con esos grados. Entonces... Con tal de cubrir los grupos eres Sí, buenísima. sí, Y la neta era mala para todos. No, yo era buena. Pero bueno, sí, para mí sí, como docente era un conflicto porque yo en la mañana trabajaba con niños, los más grandecitos de la escuela, quinto, sexto, llegaba a la tarde y con los chiquitos, primero y segundo. A veces todavía se usaba más el dictado y les decía, saquen su cuaderno y me acordaba que estos todavía no leen ni escriben, ¿no? Tengo que enseñarles. Pero bueno, ocurría eso. La labor del maestro, el trabajo del maestro, insisto, debe ser muy humanista. El maestro sí debe tener vocación, porque si no la tiene, entonces el primero que va a sufrir es el docente, ¿sí? Yo llego a esa escuela, uno de tantos cursos que me tocó primer grado, y inicia el curso escolar en agosto, y muchos niños entran en septiembre y otros llegan en octubre, ¿no? Y en octubre, por motivos, no sé, X, en octubre me dice el director, oye, Anita, te está llegando un alumno nuevo. Pues bienvenida, no sé qué. Oh, sorpresa, no lo digo en plan de molestia ni nada, pero sí fue mi impresión, un niño descalzo, ¿En serio? sucio, con el cabello largo, y me veía como diciendo, ¿y esta quién es? ¿No? Entonces, obviamente, pero yo creo que también su reacción fue por la forma en que yo me le quedé viendo, pero no era sorpresa, vaya, yo no me esperaba eso. Un niño recién llegado de Oaxaca, que no hablaba el español, sino hablaba dialecto triqui. Y le tienes que enseñar a leer y a escribir. Vaya, yo ya tenía 35 niños en el grupo, cada niño con sus características, cada niño con sus problemas, cada niño con XZ situación. Y llega este niño y sí sentí que se me acabó el mundo. Yo creo que yo lloré como 15 días seguidos, porque obviamente no delante, yo siempre fui de las que llora en el baño y te arreglas y sales, ¿sí? Pero sí lo lloré porque yo sentía impotencia, yo necesitaba ayuda de todo mundo, para empezar de mis compañeros, del director, del supervisor, del jefe de sector, del de la SEP, sí, que yo quería que me apoyaran, porque yo le hablaba al niño y se me quedaba viendo, no me entendía. Y él llegaba a decir cosas y yo tampoco le entendía, ¿sí? Entonces, sí, yo decía difícil. Aparte de que descalzo, sin ropa interior, porque se le notaba, se le bajaba su pantaloncito o su shortcito y se le veía que no llevaba. Bueno, ese niño llegó porque lo llevó un muchacho, yo me imagino que un joven con dinero, estudiante de ciencias de la comunicación, me acuerdo mucho del maestro Iván, le decíamos maestro Iván porque de alguna manera le enseñaba cosas al niño. Este maestro Iván iba y se sentaba a los jardincitos de Indios Verdes, reunía niños de ahí y les llevaba dulces, comida, se ponía a hacer la tarea con ellos. Entonces este maestro Iván fue el que llegó a la escuela para llevar a ese niño a aprender a leer y escribir a primer grado, y él fue el que me dijo, maestra, si en algo le puedo apoyar, yo vengo 2 veces al mes, pero hoy a mí 2 veces se me hacía, ¿por qué tan poquito, no? Pero bueno, el maestro me dijo, maestra, su papá falleció,
La señora es muy humilde, viven la mamá, 2 primitos, 2 hermanitos y el tío en un puesto de indios verdes de 2 metros por 1. En el día funciona el puesto, en la noche ahí lo cierran y ahí se duermen todos. Entonces voy a apoyar al niño, dígame qué necesita de uniforme, de útiles, yo lo voy a apoyar con lo que pueda. Bueno, entre el maestro Iván y yo, le compramos su cuaderno, sus lápices colores, ropa interior, su uniforme, obviamente un uniforme. Aquí me voy a saltar un poquito porque hablando del uniforme, no se me olvida que cuando los zapatos se le rompieron, el niño Daniel, su nombre Daniel, cuando los zapatos se le rompieron a Daniel y la camisa ya estaba rotita por acá, la mamá en su dialecto triqui, con el poco español que hablaba, fue y me dijo, maestra, insisto, en el poco, sí, poco claro, que hablaba, claro. maestra, que cuando le iba a comprar yo otros zapatos y otra camisa porque ya se le había roto. La mamá del niño, sí, y yo decía, ay, bueno, otra vez, sí, porque el maestro Iván y yo nos hacíamos cargo. Este niño me preocupaba mucho, me preocupaban el que no aprendiera a leer y escribir, me preocupaba porque finalmente se supone que todos los niños que llegan a una escuela son nuestros alumnos, de todos nosotros, toda la comunidad educativa. Y a veces había comentarios de mis compañeros que decían, ¿tu niño? ¿Tu alumno? O sea, que ya era mío nada más, porque obviamente... Y la mamá decía, ¿su alumno? Ya cómprele, por favor. Ya se le acabó el cuaderno, ¿cuándo le va a comprar el otro? ¿No? Entonces, bueno, sí me preocupaba. Yo llegué a ir al Instituto Nacional Indigenista, que en aquel entonces existía, porque tal era mi preocupación que yo quería que me enseñaran a hablar triqui, para poder comunicarme con el niño. Me ignoraron, nadie me hizo caso. Llegó el momento en que llegué a mi escuelita y dije, pues es que aquí somos Daniel, el maestro Iván las 2 veces al mes que viene, ¿no? Y yo, ¿sí? Fue muy difícil, si de algo me siento satisfecha, que ahorita me pueden criticar posiblemente esa forma de enseñanza, es que yo con mis niños de primer año, el primer día les escribía su nombre en su cuaderno, niño por niño les ponía nombre con apellidos en el cuaderno, les ponía su margen y les enseñaba la fecha. Y yo les decía que diario manejábamos fecha, nombre del niño y margen. Si se lo quieren hacer las mamás, bueno, pero yo pedía que lo hiciera el niño. Mis niños a los 15 días en primer año sin leer y sin escribir, bueno, sin leer, ya yo llegaba, tenían fecha, nombre del niño y margen. Pues con Daniel me tardé como un mes, pero ya lo hacía. Y bueno, poco a poco fue bien difícil. Me siento bien satisfecha, me siento bien orgullosa, porque el niño terminó el curso escolar bilingüe. El niño ya hablaba español, leía, escribía y seguía hablando triqui. Yo le dije a él, te voy a enseñar a leer, escribir, a hablar español nuestro español, ¿no? Pero tú me enseñas a hablar triqui, porque a mí nadie me quiso enseñar, pero el niño bien celoso de su lengua, dijo nunca naranja. me quiso enseñar. ¿No? No, él aprendió a leer y escribir en español, hablaba el triqui y el español, bien astuto, bien inteligente el niño, bien inteligente, porque cuando se enojaba les decía y les tornaba inclusive a mí en triqui. Pero le decía triqui, triqui. Ajá, sí, decía y tornaba, pero en triqui. ¿Sí? Y cuando se refería a otras cosas nos lo decía, bueno, en español, ¿sí? Yo inclusive le decía, Daniel, ¿por qué le pegas a tu compañerita? Y en triqui, hablaba como 2-3 minutos. Y yo, ¿qué dijiste? Porque nunca me enseñó. Y me decía, que sí. Ay, Daniel. Ahorita Daniel ha de tener, yo calculo, 34 años de edad. Wow. Pero bien satisfecha, bien orgullosa, fue algo que marcó mi profesión, porque lo logré, lo logré, y me costó lágrimas, mucho trabajo, pero lo logré. Bueno, pues hay que aplaudir eso, hay que aplaudirlo, de verdad, ¿no? Es que además es una historia padre, ¿no? Ah, espérame. Ese niño cuando llegó, el maestro Iván me dijo, pide limosna en los semáforos, y me da miedo que un día lo vayan a atropellar. Entonces hay que hacer labor para que no pida limosna.
hicimos mucha labor y yo pensé que ya lo habíamos logrado. Pero un día voy en mi carrito por Ticomán y había mucho tráfico y me tocó el tráfico. Y de pronto veo un niño que anda de carro en carro con su carita. Era Daniel. Iván era el maestro. profe. No, es que Iván estaba atrás más. Y demás. No, El carro amarillo. y de pronto llega, pero ya tenía, yo creo que por noviembre, diciembre, había 2, 3 meses después de que llegó, yo voy en mi carrito y de pronto veo que anda. Y yo, pero hasta cuando llega a mi ventana, me regala para un taco. Ahí sí hablaba español. Sí, ahí sí, ya hablaba. Sí, hace un poco que podía, ¿no? Pero pedía, se sabía que pedía para comer. Yo me quedé muda, nada más lo vi así como diciéndole, ¿qué onda? Pero él me vio y hagan de cuenta que vio al diablo. No, hombre, así como me vio, se quitó los tenis y corrió. Que yo dije, ¿y ahora a dónde va? Lo van a atropellar. No. Cuando llego a la primaria, estaciono mi carrito, voy a la dirección a firmar mi entrada y me dice el director, ya llegó tu alumno. ¿Cuál? Daniel. No, yo ya le iba a leer la cartilla, porque ¿por qué estás pidiendo limosna, no? Si estás estudiando para... Claro. No, bueno, llego al salón, pues, ¿qué? Llegó a un tambo de agua a meter la cabeza, la sacó y se sacudió. Eso sí, con el tiempo ya después iba pulcro, limpiecito, pero escurría de agua. Y me decía, ya, como diciendo, ya estoy aquí, maestra, ya. Yo ya ni lo regañé ni nada, porque realmente yo no le dije nada más lo vi. Él fue el que vio al demonio. Sí, él me vio y corrió, ya de ¿Ahora dicho, entiendes no, a tus hijos? Así, mis Profe. Bueno, ya, les platiqué de Daniel, 34 años, yo creo que ahorita termina el primer grado, pudo haber hecho mucho porque bien inteligente, pero terminando el primer grado de primaria se lo llevaron a Huatulco que para que vendiera artesanías. Bueno, qué pena, pero esto nos obliga, porque es una historia bien bonita, pero nos obliga a hablar, y esa es la opinión que tendrás que darnos en torno a la escuela inclusiva. Porque de pronto es cierto que tenemos una sociedad, un grupo específico, etcétera, pero de pronto hay casos tan particulares, no solo por el idioma del triqui, sino aquellas personas, niños, jóvenes, que pueden tener incluso un tema digamos, de físico o que tendría que ser abordado desde la educación especial, Sí. E incluso temas también psicológicos fuertes, pero con esta idea de la escuela inclusiva y que creemos que todos caben en el mismo jarrito. ¿Qué hace el profesor? Que no tiene más que, y lo digo con todo respeto, ¿no? Todo el conocimiento de las teorías relacionadas a la educación, a cosas de didáctica, etcétera, pero particularidades para enfrentar casos específicos, ¿qué hacer? Pues posiblemente ir a pedir ayuda como yo lo hice en su momento y regresarse con las manos vacías y traumado, ¿no? Y triste. Yo estoy de acuerdo con esto de la inclusión, aunque sí, digo, hay que ser objetivos. El maestro no está preparado para eso, porque cada niño tiene sus características, insisto, cada niño tiene sus problemas, cada niño tiene sus capacidades, sus debilidades, ¿sí? Entonces, cada niño requiere un trato, muchas veces trabajamos así en grupo, pero también damos atención personalizada cuando se requiere, pero en casos más severos, pudiéramos llamarlo, el maestro muchas veces no tiene la preparación y desgraciadamente estamos solos, ¿sí? Desgraciadamente. Sí, me pueden argumentar que existieron los grupos de USAER, que tal institución pueden canalizarlo con el psicólogo. Se requieren hasta de la participación de los padres para que muchas veces lleven al niño a donde debe ir. Correcto. Y ahí es donde a veces no se cuenta tampoco con el apoyo de los padres. El maestro puede hacer circo, maroma y teatro como lo hice yo muchas veces, pero no es suficiente.
Qué pena, porque estamos hablando de la escuela pública. Sí. Estamos hablando de la escuela pública, a diferencia de la escuela particular, que tiene, por supuesto, otras circunstancias. Y casualmente lo que le es común tanto a la escuela pública como a la privada es precisamente el docente, es precisamente el maestro, porque claro, la señora que lleva a la escuela pública a su hijo, lo lleva ahí, no lo sé exactamente y tal vez esté hablando al vacío, pero por 3 razones. Una, porque hay que llevarlo a la escuela; 2, porque llevarla a particular implica lana; y 3, porque ella tiene cosas que hacer. Desde, obviamente, ir a trabajar, porque la circunstancia económica del país hizo que la mujer se incluyera ya al tema laboral. Al tema laboral, ¿no? Entonces, de pronto esto sale porque dice Ana María, pues hay que llevar al niño al USAER, dijiste, o al o a psicólogo. una institución X, sí. Y la mamá dice, pues ¿a qué hora? O, pues si la fábrica no me van a dejar ir. No puedo, maestra, porque trabajo. No puedo. Sí. Y es más, ¿por qué están de vacaciones? Pues si yo tengo que trabajar, ¿quién me cuida? El chamaco. Maestros holgazanes. Maestros. Porque están de vacaciones. El maestro, si no sale de vacaciones, termina en el psiquiátrico. Bueno, que antes pase por psicología, ¿no? Que pague su cuota. Sí, yo creo que esos periodos vacacionales son muy merecidos, muy ganados por el maestro, porque no es fácil. Insisto, todas las profesiones tienen sus pros, sus contras, pero realmente no es fácil. Y yo a veces son de broma guasa, muy en serio lo digo, cuando oigo que critican a un maestro, porque no se viene a la persona que critica 1 hora solito con el grupo. Obviamente me van a decir, no, yo no estudié para eso. No, yo no tengo la preparación. Yo estudié ¿Yo psicología por y lo qué? recibo 1 por 1. Usted es el que estudió, usted es el maestro. O sea, bueno, pero no fácil, no es fácil, no es fácil. Ay. Vamos a leer algunos comentarios, que Sí, pongo profe. que aquí hay Ay, algunos. Dios, ahí es donde me preocupa. No pasa nada. Dice que Lali Tapia, Gavilán Aldana nos está viendo. Gavilán Aldana seguramente desde Villa del Carbón. Pamela Torres, saludos a los 2 hermanitos. Los quiero. ¿Qué tal? Ay, yo también, no sé, a ver, me suena Tlaxcala. Sí, claro. Ajá. Y Pamela Torres, Pamela, saludos, es un nombre artístico, ¿no? Ajá. Ella también es docente, así que puedes comentar algunas cosas, Pamela, por favor. Lali Tapia, saludos a todos, en especial a la maestra Ana María. Di saludos, Lali. No sé, en 35 años, no me acuerdo de nombres, a veces veo caras de Es la personas mamá y de digo, Daniel. ¿de cuál Daniel? No creo, no me suena. La Triti. Pero bueno, gracias por los saludos. Ok, Leti Mota Carrillo, saludos amigos, saludos Leti. Saludos. Gavilán Aldana, buenos días amigos, saludos a cabina desde Villa del Carbón, justo lo que dije. Sí, porque siempre está con nosotros Gavilán Aldana. Univit Radio, saludos desde cabina, saludos, gracias por el esfuerzo, cabina. Logramos sacar el programa, pero ahí va. Les vine a salvar el programa. ¿Sí? Una buena onda. Pues sí, la verdad es que sí, y Estamos bien malvibrosos aquí, sí. entonces llegó alguien con buena onda. Sí. Sí está bien el audio, ya nos dijeron, gracias. Yo tenía la idea de que el maestro instruye y los papás educan. Sin embargo, en un taller en la escuela de mis niños entendí que los maestros educan en relación a la inclusión de las diversas formas de educación, de acuerdo a las conductas de cada niño. Y como bien se menciona, muchos maestros entran al quite en cuanto a los sentimientos de los pequeños. Estoy súper agradecida con los maestros de mis niños porque los quieren mucho. Una de ellas les dice que son sus bebés. ¿Qué tal? Comentario de Lalis. Tampoco hay que, bueno, en mi opinión, tampoco hay que inmiscuirnos tanto en decir mi bebé, mi niño, no. Ellos deben tener claro que son nuestros alumnos y debemos también tener cierta... como una línea. Sí, para que se dé el respeto, ¿no?
obviamente, los maestros somos todólogos. Sí. Hola, Bueno, psicóloga. Sí, yo creo que sí, justamente sí, una de las más. no con los conocimientos Sí. que ustedes tienen, pero nos Claro. guiamos por la intuición, no por los sentimientos. emoción, claro. Sí, si yo veo a un niño, insisto, triste, pues sí me acerco y le digo, ¿qué te pasó? ¿Sí? Si yo veo a un niño enojado de la misma manera, un niño que no quiere entrar a clase, a ver, platico con él y llega el momento que me da la mano y entra conmigo. O sea, un niño se cae y se raspa la rodilla, pues igual, y si puedo le pongo un curita. El niño llegó y no está desmayándose porque no le dieron de comer, pues le consigo, antes había desayunos escolares, la lechita y el cerealito, pues aunque sea una lechita extra para que se la tome y aguante el resto del turno. O sea, los maestros, sí, yo vuelvo a insistir mucho. La primera escuela es la casa. La primera escuela es la casa. Y es básico. Yo insisto también demasiado en que no es cantidad, es calidad. A mí como maestra, mamá, yo no podía estar todo el día con mis hijos, pero si yo podía estar en la noche 1 hora con ellos, se las dedicaba. Y ellos ya sabían que esa hora yo les iba a revisar tarea, que estuviera limpio, que el uniforme ya estuviera acomodado, o sea, bla, 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 ¿sí? No hay argumentos que sirvan para decir es que no puedo, sí se puede. A la fecha, jubilada, me pregunto cómo le hice, y yo nada más tuve 2 hijos. A la fecha, jubilada, me pregunto, fuimos familia muégano, porque vivíamos tan lejos que salíamos todos juntos en la mañana y mientras iban a la primaria, pues a veces yo me los jalaba, los veía. Pero ya cuando se fueron a la secundaria, tío, o sea, ya no los puedo ver y el horario es diferente, entran más temprano, salen más tarde, bla, bla. Pero buscábamos la forma, todavía a nivel profesional, ¿sí? Yo salía de mis turnos, mi esposo pasaba por mí y nos íbamos a la vocacional, al Politécnico, con el que salía, el que seguía de acuerdo a horario, el que salía enseguida, y no por checarlo, por cuidarlo, por controlarlo, sino porque nos teníamos que regresar juntos al pueblo, y de ahí nos íbamos hasta el auditorio más adelante, con la que salía más tarde, no por controlarla, insisto, ni nada, sino porque ya estando los 4 juntos, ahora sí vámonos todos al pueblo. Comiendo tacos en el camino. Sí, comíamos de lo que se podía. Mi carrito, en el carrito cargaba leche, cereal, plátanos, o sea, de todo. Porque ahora, insisto, me pregunto cómo le hice. No sé, pero lo hice, ¿sí? Entonces, bueno, felicidades, maestros, felicidades a todos los docentes, en verdad, mi respeto, mi admiración, mi cariño. Y bueno, habrá que decir ahorita escuchándola que pues, sí, todos los profesores que hacen su planeación didáctica, sí, hacen sus materiales, preparan la clase, obviamente se prepararon toda su vida, etcétera, también tienen vida privada, me imagino ese carrito sardina donde iba papá, mamá, 2 chamacos, ahora un ingeniero y una pedagoga y maestra, además de baile profesional. Bailando en España. Baila flamenco, sí. mi muchachito. O sea, muy bien, muy bien. Y mi hijo haciendo sus pininos como pequeño empresario. Muy bien, muy bien. Entonces quiere decir que al final hay un ser humano también atrás del profesor y eso es padrísimo. Vamos a seguir leyendo porque si no, no terminamos. Saludos, qué bonita profesión, mi reconocimiento a todos los profesores, gracias a todos los que dejaron huella en mi vida. Eso lo dice Miriam Cruz. Gracias, Miriam, excelente programa. Invitada, excelente también. Qué buen tema, dice Pamela. Vuélvame a invitar. Sí. Yo quiero terminar mi etapa laboral dando clases de secundaria y licenciatura. No sabes lo que dices, Diego Lugo. ¿Sí? ¿Es Diego Lugo? Ojalá y bueno, se le haga. Ojalá. Ojalá. Sí, yo espero que sí. Bueno, esperemos que sí. Saludos, Diego. Saludos, Diego. Nuestro reconocimiento a todos los maestros de todos los niveles, una gran labor la que hacen. Felicidades a su invitada.
desde la plataforma de tultepec.com MX. Algo así como 50,000 personas están escuchando eso. Yo trabajé en una escuela que trabajé, iban muchos niños de Tultepec. No, Tultepec. Tultepec. Ah, Tultepec. Es que también. luego Ajá. nos confundimos Sí, Tultepec, también. Sí. Tultitlán, Tulpetlac, etcétera. ajá, sí. Hey Rage nos está viendo. Saludos. Hola. Saludos, coacalco.com, excelente programa, saludos a todos en cabina, felicidades a todos los maestros, especialmente a la gran invitada del día de hoy. Ay, sí. Tenemos muchas satisfacciones. Un día me subí a un taxi hace como 10 años, ya estaba jubilada. Y yo con prisa, ya me urgía llegar, creo que a una consulta, ya iba tarde. Y me lleva a tal lugar y ese fue el trayecto, Y llegamos al lugar donde me dirigía y le digo al chofer, ¿cuánto le debo? Y me voltea y me dice, nada, maestra. Usted fue mi maestra en la primaria. Y mire, Ay, qué bueno que me topé uno que me quería, porque si no otro me golpeaba. Ahora doble. Sí, pero me dijo, nada, maestra. Y yo, pero no, me dolió porque ya era tanta mi urgencia de bajarme a mi consulta que ya ni le vi bien la cara y todo. Gracias, pero son de las satisfacciones que uno tiene. Ay. Yo también tengo algunas anécdotas como pobresor. Porque yo soy pobresor. Usted es brillante, No, psicóloga. Es que aparte hay que decir que es una profesión que no es reconocida como debería de ser. Hijo. O sea, ni bien pagada. Ay, no, vamos a entrar a tema difícil. No, es que, digo, me parece que es... suena bien bonito porque ya se viene el Día del Maestro, ¿no? Y suena bien bonito hablar de estas experiencias. Y yo me pongo a pensar y digo... Yo, por ejemplo, pues tengo 3 hijos y entonces es como saber que a mis hijos les han tocado maestros increíbles. O sea, yo he tenido muy buenas experiencias. Entonces, creo que en la etapa más difícil de mis hijos y mía, hace algunos años, hubo un apoyo de una forma, pero parecería como que todos se pusieron de acuerdo para decir, voy a ayudarte y voy a hacer esto. Y todo mundo, directores, lo que nos tocó en ese momento. Y entonces es bien padre saber que cuentas con la otra parte. Pero, como siempre, hay ese lado que no podemos dejar a un lado. En México, lo que son los policías y los maestros, que son, o sea, que debería de ser algo increíble, no se reconoce, no es bien pagado. Y está bien cañón, bien feo. Sí, los maestros cobramos diferente, activos y jubilados. Y yo he comentado muchas veces que yo en mis años de servicio existía carrera magisterial y quieres ganar más, te lo tienes que ganar, cursos, exámenes, demás. Los cursos eran por lo regular los sábados, los domingos, los exámenes, igual sábados, domingos. Aparte de trabajar de lunes a viernes como mamá, como ama de casa, como esposa, yo tuve mucho conflicto porque los sábados iba a cursos y los domingos tenía que presentar exámenes, a veces tenía que ir a la biblioteca a la fecha. Yo creo que por eso mis hijos terminaron su carrera, porque crecieron en las bibliotecas, ¿sí? Aparte de mi carácter, ¿no? Pero ahora me siento defraudada. Me siento defraudada porque el sueldo del maestro es poco. Es poco realmente para todas las críticas y las responsabilidades que tiene. Es muy poco. Pero perdón, pero no solo en escuelas públicas. También en las privadas. En las privadas ganan una madre. Sí, a veces en las primarias ganan menos que el de la pública. Wow, a veces. Ganan una a veces, madre, sí. Sí. Y ahora jubilada, parece que a los jubilados nos castigan o están esperando. Perdón por lo que voy a decir, pero así lo siento. No, pareciera que nos jubilamos y nos castigan. O están esperando a que se nos llegue el momento de morir, para que dejemos de percibir ese sueldo. Nos jubilamos y con las reformas que ha habido, no voy a hablar de años ni de historia, pero con las reformas se nos castiga a los maestros jubilados cobrando con las famosas UMAS, ¿sí? Que equivale
a la tercera parte, por decirlo de alguna manera, Híjole. del sueldo que percibíamos en activo. Hemos demandado, muchos maestros nos hemos movilizado, y digo nos hemos, porque a veces ya nos duelen las piernas, los hombros, ya la cabeza, ya nuestros sentidos no son los mismos, y sigue habiendo maestros jubilados manifestándose para cambiar eso. E insisto, pareciera que nos dan a tole con el dedo y vamos a solucionar su problema, seguimos igual, pero nada ocurre porque pues ya estamos viejitos, ya estamos en nuestra casa, ya no gastas en pasajes, ya no gastas en esto, o sea, ya te vamos a pagar en UMAS y confórmate, ¿no? Desgraciadamente a veces falta conciencia también del maestro activo. Porque, insisto, se movilizan o nos movilizamos maestros jubilados y los activos, a veces falta el apoyo de los activos, olvidándose que se van a jubilar y que a partir de ahí ya van a cobrar como nosotros en UMAS. Las UMAS es una medida, unidad de medida que se creó para lo de las multas y todo eso, pero a alguien por ahí se le ocurrió que nos pagaran con UMAS, como si nos estuvieran dando una limosna, y nosotros no peleamos limosnas. Nosotros todos nuestros años de servicio, en mi caso 35, coticé al ISSSTE en salarios mínimos. Pagué mis impuestos en salarios mínimos. Y cobraste en UMAS. Y ahora cobro en UMAS. Qué pena, porque como bien dice Claudia, ese reconocimiento que falta. Y de pronto pareciera que llega un 15 de mayo y el maestro es lo máximo, y el maestro, como decía Miriam en su comentario, maestros que dejaron huella. Sí. Incluso yo como docente he vivido muchas cosas que digo, magníficas, y la verdad que el 15 de mayo de pronto se pasa así como que, era el día del maestro, falta reconocimiento. Sí. Falta reconocimiento, más allá del sueldo, que por supuesto, qué tristeza que la gente que se dedicó toda la vida a la enseñanza, que habrá que decir que el aprendizaje, la enseñanza, por supuesto, la educación es fundamental en el desarrollo de cualquier país. Entonces, la educación es fundamental, y que no sea reconocida y que no sea pagada de la mejor manera, qué pena, qué pena. Y aún así tenemos que rescatar la parte humana de los maestros. Dice Betty Eugenia Osorio Palma, Beatriz, fue invitada a este programa. Le ofrecemos disculpas, le ofrezco disculpas públicamente porque algo pasó tecnológicamente y no pudimos conversar con ella como debería, con tanta experiencia y conocimiento de Beatriz, y no pudimos tener el programa con ella. Pero bueno, qué pena, Beatriz, te ofrezco disculpas. Y aún así la maestra, con toda la buena onda, está tan pendiente de nosotros que nos manda comentarios y dice: totalmente de acuerdo con ustedes, la mirada del docente como un ser humano, donde la empatía juega un papel determinante. Sí. Y sí tenemos que ahondar un poquito en este tema, porque efectivamente el otro, también un ser humano, tiene situaciones particulares que a veces, voy a meter y a revolver un poquito el tema, repito, para polemizar. El niño llega corriendo, llega corriendo a su casa y le dice: oye, Miss, a la mamá. Justo iba a decir eso. ¿Sí? A mí me dice así mi Pepito. O al revés, mamá, a la maestra. Ajá. Sí, justo iba a decir eso, profe. Sí, claro. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tenemos que pensarlo. Tenemos que pensar, aprovecho. Una correlación importante. Sí, por supuesto. Aprovecho para saludar a Juan Tanamera. Juan, mucho gusto. Gracias por estarnos escuchando. Nos manda saludos. Qué hermosa charla con su invitada. Gracias por enseñarnos el lado humano y sensible de los profesores. Felicidades, maestra, por su gran labor. Excelente programa. Etcétera, etcétera, etcétera. Es que es gente, cuando digo etcétera es que nos están viendo y ya los mencioné. Saludos a quien nos está siguiendo. Javier Flores. Felizmente jubilada a pesar del sueldo. Bueno, perdón. No, está bien. Perdón, porque soy feliz. Tengo 11 años jubilada. Me siento tranquila, satisfecha, cumplí con mi labor. Creo yo que así lo hice, orgullosa de mí, feliz a pesar del sueldo.
A pesar de eso. Muy bien. Bueno, pues hablemos de la felicidad. Tratemos de confabular estos temas. Esto que piensa Claudia y que no lo dice y que le arrebato la palabra. Claro, el niño llega a su casa corriendo y le dice, oye, Miss, ¿no? A la mamá. Y por supuesto a la maestra llega y le dice, oye, mamá, ¿qué está pasando en la cabecita de ese niño? Que a la Miss la confunde con su mamá y a la mamá con la Miss. Yo, obvio, yo tengo mi explicación, pero ¿qué piensan de eso? Pues yo como maestra y sin tanta teoría ni mucho menos, sí, o sea, yo vengo ya ahora como ser humano, yo ya sentiría bonito, siento bonito y muchas veces lo sentí porque yo ya me sentía parte de su familia, ¿sí? Ya que me diga mamá, un día sí reconozco, perdón, pero los niños muchas veces jugaban conmigo y yo he sido hablantina, juguetona, y un día se llegó un niño y me dijo mamá y dije, me mato, o sea, sí, solté la expresión, pero el niño soltó la carcajada y los demás también, porque decían, no, ya tengo dos y otro, y luego con estas características, ¿no? Pero es bonito, te sientes ya parte de, sientes que ya lograste hacer algo desde el momento en que él ya te ve, pues la mamá lo es todo. Claro. Y ya que te diga mamá por equivocación o como sea, te está viendo bonito. Hay una relación, definitivamente. Sí, por supuesto. O sea, de manera inconsciente, consciente, hay una relación entre esta figura como maestra y esta figura materna. O sea, Usted como mamá, Clau, cuando llegó Pepito y le dijo maestra o Miss, ¿qué pasó por su cabeza? pues no, la verdad es que no Me lo pensé. mato. No, la verdad es que no lo pensé mucho. No o estoy sea, tan fea. No. La verdad es que, digo, también te contesté como en juego, ¿no? O sea, también yo le decía, tiene un amiguito que quiere mucho él, que se llama Marcel, ¿no? Y rápido yo le contesté, ¿qué pasa, Marcel? ¿No? Ay, Ay, ma. Ah, tú me ¿Por qué me diste confundes. con Miss, Sí, no? sí. Pero pues fue un juego. Pero finalmente, fuera de eso, que le mentiría si digo, en ese momento pensé esto, le mentiría, o sea, fue algo espontáneo. Ahorita que estamos hablando de eso, sí me pongo a pensar y digo, el papel que está haciendo la Miss es trascendental. Claro. Porque para ello, entonces, fui Miss en segundos y ella fue un Ma, ¿no? En segundos. Entonces hay una labor importante en lo que está haciendo la maestra. Cabe mencionar que aunque se viene el Día del Maestro, seamos sinceros, hemos dejado desde hace ya muchos años, estas menciones a los maestros, estos festejos a los maestros, como ya dan el descanso, Ajá. ya no hay, o sea, las mamás nos hemos hecho hasta conchudas de decir, mira, esta rosa es para tu maestra. O sea, yo me recuerdo en la secundaria y yo llevaba todavía un detalle a mis profesores en el Día del Maestro, aunque no hubiera clases el mero día. Hoy en día no lo hacen, nadie lo hace. O sea, sí hemos perdido, la verdad, y me uno, hemos perdido mucho la emoción de reconocer la labor tan trascendental que tienen los profesores. Si me permiten comentar, el maestro, no crean, mi opinión, que está esperando el presente, el regalo. Habrá quien sí, pero realmente yo me refiero a escuela pública. El maestro de escuela pública no recibe buenos regalos. El maestro de escuela pública recibe un dulce, un chocolate, una flor. Si bien le va, de 30 alumnos igual y recibe 6, una cartita. Pero al maestro eso le llena, porque están dándose cuenta del trabajo que está llevando a cabo. Es un detalle y es una forma de demostrar amor. Yo escucho que luego dicen maestros flojos, pero todavía les dan el día y quieren regalo. O sea, hasta en mi familia lo he escuchado, ¿sí? Yo recuerdo lo que yo le dije cuando la saludé. Sí. No. Bueno, pero pero bueno, realmente el maestro así recibe un dulce, una flor, una galletita,
A veces llevan una figurita rota que se rompió en su casa y la mamá la tiró y ellos lo recogen y se lo llevan. O no, o la mamá le dijo, llévale esto. Sí, o llévale. O unas medias. Un día a una compañera le regalaron unas pantimedias. Unas medias sangre de esas de pichón. malla. Sí, Oh. unas pantimedias sangre de pichón extra grande. El color era sangre de pichón, de esas que se ven coloradas. ¡Órale! Y extra grande y la maestra menudita y así, ¿no? Obviamente esas medias se las dieron a la mamá y no le quedaron y no le gustaron y se las mandó. Pero bueno, pero es el detalle, el niño se lo llevó. No, era la fantasía del niño. Bueno, ¿No se llamaba Juan Varela? No, ya. Los maestros, por lo menos de escuela pública, realmente no recibimos tantos, son detallitos y cosas, Pero ya pero ni los que de, llenan, ni los de, pero que llenan, no. de privada. No, Ay, bueno, ahí poco no sé. festejo. Pero no. Pero bueno, esos detallitos que se los sigan llevando, la cartita agradeciendo, el felicidades maestro, eso sí es importante y me puedo escuchar muy cursi con eso, ¿no? Pero es que realmente así es. Y digo, con esto, de verdad, yo justo ahorita estoy pensando de qué manera Pepito, o sea, ¿qué va a hacer Pepito para llevar algo para sus maestras? De verdad, porque es como... Las medias esas rojas. Tengo una como de... porque me pongo a pensar, digo, el año pasado Pepito no llevó nada. O sea, finalmente, no hubo clases y, pues qué buena onda, no hay clases en el Día del Maestro, ¿no? Y ahorita que estamos en este programa, de verdad que mi mente está así como de, algo tiene que hacer Pepito, porque Pepito ha recibido cosas bien bonitas de sus maestras. Entonces, si nos están escuchando mamás, somos nosotras los que tenemos que incitar a esto. O sea, los niños no, por sí solos, hay cosas que no pueden hacer, ¿no? Como de, quiero hacer esto, quiero regalar. Habrá algunas veces, ¿no? Pero no siempre. Entonces, hagamos algo para que este jueves, Día del Maestro, sea, o sea, y que este programa además ayude para que este jueves hagamos algo distinto con esos maestros. Porque habrá que decir que los maestros sí lo hacen para el 10 de mayo. Sí, pero no le vayan a hacer como el TikTok, la mamá que va a reclamarle al maestro, que le lleva una hoja tamaño carta con un corazoncito picado y sopa de codito pegada. Y va y le dice, ¿qué es esto? Es su regalo, señora, lo hice con los niños, el regalo para ustedes. Ah, pero usted sí quiere regalo. ¿Qué quiere? Yo le voy a hacer otro corazoncito con sopa de codito. O es más, quédese con la sopa que le sobró. Bueno, pero eso que parece, por supuesto, una gran broma, el niño hizo su desarrollo Claro. audiovisuomotor, Claro. desarrolló habilidades Claro. motrices, Y le etcétera. demostró su amor a su mamá. Ah. Y bueno, ¿y el maestro cómo va a comprar 40 regalos para las mamás? Es más fácil que la mamá compre uno para el maestro. O que así se sea junten las pequeño. 40 mamás y hagan un solo regalo. Bueno, puede ser. Ya no es uno, ya tenemos que dar, o sea, digo, maestra de inglés, que maestra de francés, que maestra de computación. Ay, o sea, ¿no? Estamos hablando de la escuela pública, Sí, yo Claudia. me sentí así como que, ¿de dónde? bueno. No, que la maestra tiene que Pepito. hablar triqui, o sea, ¿qué no escuchó? ¿Está hablando de Bueno. Finlandia? No, ay, qué mejor sería. No, lo que pasa es que sus hijos van a la escuela. Ay, No, ¿eso no. qué, profe? Pero allá son otras características, otra idiosincrasia, Otra economía. Otra economía, otro, Muy sí, bien. siempre El nos mismo comparamos. barrio, pero Mismo barrio, pero pero de un la poquito mexiquense más para caro. acá. Sí, pero me cobran más caro. Ay, A ay, ver. tengo que leer esto porque si no se nos va a acabar el tiempo y no Ok. leímos. Dice Juan Tanamera, por experiencia puedo decir que la docencia está tan infravalorada que el egreso de maestros en cada generación se preocupa mucho menos por su preparación, generando deficiencias muy significativas en la labor, lo que considero algo verdaderamente preocupante en un futuro para el mundo. La educación va en decadencia. Hoy Juan nos pone el dedo en la llaga, por supuesto, y comparto con él. Y Comparto además con él. que es uno de esos comentarios que tendríamos que ahondar más, ¿no? Porque definitivamente me parece que también en los maestros viene un cansancio, ¿no? Un agotamiento mental, físico, emocional, donde ya no tienen tantas ganas de... Y menos sin y que- reconocimiento. Claro, y entonces me parece peligroso, ¿no? E importante hablar del tema. Pero estamos a
5 minutos. Nada más Nos quitaron comentar. media. Sí. Pero esa decadencia no es solamente por el maestro, debemos contemplar muchos factores, ¿no? Carga administrativa. A la fecha hay mucho avance en tecnología, pero el maestro sigue con la carga administrativa, ¿sí? Poco apoyo de las autoridades, muy poco apoyo de casa, de los niños, de la familia. Sí, yo también estoy de acuerdo con el comentario, pero no culpemos solo al maestro. No, pero ojo, porque lo que dice Juan, y que comparto con él, es que de pronto el maestro que se esfuerza, que trabaja, que ha hecho toda una carrera, no solo magisterial, sino hay quien, como el caso de Juan, en pedagogía, que se han esforzado, que han trabajado, y de pronto no solo la autoridad, sino a veces la misma circunstancia donde ahora el maestro, que ya lo dijimos a lo largo del programa, ha perdido la autoridad académica incluso, ¿sí? Y obviamente ya no tiene digamos, la autorización, para decirlo de alguna manera, de meterse un poquito más en la vida del niño y decirle, basta hijo, eso no lo puedes hacer, etcétera, porque la mamá se enoja y viene y violenta también al maestro. Pues obviamente el maestro dice, y yo me estoy esforzando, pues mejor ahí muere, y si te tengo que acreditar, te acredito y ahí muere, porque no quiero broncas. Y esa es de la decadencia que Sí, y también, ¿por qué no mencionar? Porque ya últimamente está hasta prohibido reprobar niños. además. Híjole, sí, eso está Sí, cañón. sí, ya está prohibido reprobar Digo, como niños. familia dices, ay, qué buena onda. Ay, sí, ¿no? aunque sean 6. Pero no. van cursando una preparatoria y todos burrumais, ¿no? Sí. Y llegan a una licenciatura y más Y burrumais. dicen que no te enseñaron a sumar y ¿Y? a restar en la escuela. Pues es que lo tenía que pasar porque me forzaron. No, y además esto se une a la deficiencia que dice Juan, porque entonces hay generaciones de maestros que ya no hay esos cursos, que ya no, los directores ya no es junta, ¿no? Y vamos a hablar de este tema y hay que hacer un taller, ya no. Es lo que aprendan y lo que es más, ya hay maestros que hasta se meten a TikTok, ¿no? O a Face o lo que sea y preparan sus clases con cosas que ven así. Sí, la verdad. Hay de todo, pero no. Hay de todo. No Pero generalicemos. volvemos a lo mismo. De lo que se está hablando aquí es de estas generaciones de maestros que ya no tienen ese compromiso de seguir aprendiendo. Porque también los hay. Es un tema bien extenso. Sí, claro. Sí. Y va por doble perspectiva. Exacto, porque Sí. hay que ver cómo está el lado bonito. Claro. No, claro, o sea, profesoras como ella, que se entregan, que aprenden, que tienen ganas de enseñar la parte humana, profesional, siempre estar adquiriendo conocimientos, pero también hay otros Claro. que Claro. definitivamente no tienen nada de eso. Voy a leer lo que dice Betty Eugenia Osorio Palma, la maestra que sigue pendiente de nosotros. Felicidades, maestra Ana María, por dejar huella en la educación. Imagino cuántas historias y vidas transformadas. Sí, yo me echaría un año Vamos por un completo café, platicando. maestra. Vamos los cuatro. Vamos los que nos cuatro. cuenten. Sí. Gracias. No dan las aportaciones si quieren que den para los regalos, dice la historia. Sí, claro. Sí, tenemos que decirlo. Existen por lo menos dos perspectivas. A lo mejor por eso hace rato me equivoqué inconscientemente y dije perversiones, ¿no? Cuando iba a decir... Ay, eso ya Sí, es, sí, está no. queriendo, se la Acomodar. está queriendo. Sí. Ajá. Bueno, sí, existen dos visiones, por lo menos. La de la bonita maestra, cuando digo bonita estoy diciendo de que se preparó, que trabajó, que hizo su esfuerzo. Y que tuve muchas fallas también, pero que Claro. hice. Y de aquella maestra que también dijo, ay, ya. Porque habrá que decir, y eso lo digo por experiencia personal, y sí lo digo abiertamente, de pronto la docencia se convirtió en la chamba que completaba el chivo. O toda la familia eran maestros y tú tienes que ser maestro también. Bueno, eso como quiera, está como mejor, porque pues tiene que ver con la historia, con la herencia, con la identidad, Muchos etcétera. renuncian, porque no aguantan. Claro. Muchos renuncian porque no aguantan. Tienes muchas ganas de decir tanta cosa. ¿Sí? Sí, o sea, hay mucho de dónde sacar, pero pero la próxima cobro. Sí, y mis 2 horas completas. Y mis 2 horas. No, hombre, no digas eso. Imagínate la profesora Eugenia que No, cortamos Marisa, su yo clase. tenía muchas ganas de escucharla porque, insisto, tengo 11 años de jubilada, que juré y perjuré y creo que lo estoy cumpliendo. Iba
a quitarme y sacudirme todo lo de la docencia, no se puede, pero me he desconectado mucho y yo pensé que, bueno, quería escucharla para aprender cosas. Vamos a hacer algo tenemos que hacer con la maestra Osorio Palma, porque además es brillante docente. Pero bueno, decía 2 visiones de la buena maestra que se preparó y de la maestra que no tanto, y decía por experiencia, yo empecé a dar clases para completar, porque además era por horas y bien mal pagadas, y tenía que juntar un número de horas para más o menos tener un ingreso para completar un poco, ¿no? Entonces sí de pronto es muy sacrificado el tema de la docencia. Eso no significa que no haya instituciones que sí respetan al profesor y le pagan más o menos bien. Habrá decir que no necesariamente, ¿no? En especial escuela particular, porque vamos a ponerle un número, Clau, si costara 1,000 pesos la colegiatura, cosa que por supuesto no es, ¿sí? Si costara 1,000 pesos y hay 40 niños en un salón, son 40,000, ¿sí? 40,000 mensuales. ¡Qué belleza! Y el maestro gana mucho menos de eso, porque gana por hora. Gana bien poquito. Y gana bien poquitito. Sí. Entonces es terrible. Escuelas privadas de gran nombre comercial, que tienen clases 2 veces, 3 veces a la semana, 2 horas cada clase. Me encantaría. ¿Cómo me encantaría decir el nombre? Dar información completa, pero la verdad es que tenemos ese tema. Hace ratito hablábamos sobre la importancia de los directores, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno como mamá dice, ok, la maestra no me da resultado, tengo que llegar con el director, y el director simplemente no te atiende, ¿no? Y estamos hablando de escuelas, de universidades de nombre, Sí. ¿no? Y está cañón. Y yo, para los que me conocen, lo voy a decir así. No podemos decir el nombre de la escuela porque es escuela manchada cuyo nombre no digo porque no paga la publicidad. Quien me conoce sabe a qué escuela me estoy refiriendo. ¿Sí? Claro, sucede, tristemente sucede, porque de pronto hay escuelas que son eso, un negocio. Solo un negocio. Es correcto. ¿Sí? Sí. Esa escuela es un negocio. Y la escuela pública tristemente no es un negocio, y hay mucho sacrificio de ambos lados, y hay mucha problemática, y aún así salimos adelante. Y un gran número de maestros, la mayoría, estamos conscientes que nuestro trabajo es por vocación, porque estamos conscientes que el sueldo es poco y a pesar de ello le entramos. Por vocación y pasión. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Nuevamente disculpas, Betty, a nuestros escuchantes. Perdónenos, fue media hora que algo sucedió. Esperemos que no vuelva a suceder, pero tenemos una deuda de radio con ustedes. Tengan muy buena tarde, buen provecho. Nos vemos la próxima semana. Gracias, la pasé Gracias, bonito. maestra. La pasé Muchas bonito gracias. con Gracias. ustedes, gracias.